Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. La comunidad internacional rechaza, condena y sanciona la conducta del presidente sirio Bashar al-Assad con manifestantes civiles en la revuelta interna que cumple 4 meses y medio. Desde España, la ONG Amnistía Internacional acusa al régimen sirio de cometer crímenes contra la humanidad. En su último informe, revela impresionantes declaraciones de testigos y la manera como han muerto manifestantes desarmados. El 14 de mayo, las fuerzas sirias en vehículos militares llevando artillería pesada se reunieron en las entradas de Kalak. Los residentes que huyeron al Líbano dijeron que francotiradores se ubicaron en el hospital. Según los testigos, Ali al-Bashad, de 24 años, fue asesinado en la mañana, aparentemente por los francotiradores en el puesto de seguridad de radar que da a la calle Al-Mashab, donde él caminaba. El Parlamento Europeo, a través de una contundente resolución, aprobó fuertes sanciones contra Siria y Naciones Unidas exige al régimen de al-Assad verificar la situación tras la crisis. Hoy en la noche, los protagonistas de la noticia. Desde Madrid, la directora adjunta de Amnistía Internacional en España, Eva Suárez, y desde los estudios de NTN 24 en Washington, Ahed Al-Hendi, disidente sirio, le cuentan a América Latina la forma como el régimen sirio reprime a sus opositores. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia. La ola de protestas en el mundo árabe completa 5 meses. Luego de la llamada revolución de los jazmines en Túnez, los ciudadanos de Egipto, Libia, Siria, Yemen y Bahrein levantaron su voz contra los regímenes autoritarios de estos países árabes. La atención mundial se ha concentrado en Libia y en Siria. De este último país han llegado imágenes de la violenta represión que han sufrido los civiles cometida por las fuerzas de seguridad leales al régimen de Bashar al-Assad. La noticia, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un nuevo llamado al régimen sirio para que permita el acceso de una misión humanitaria que pueda verificar la situación en el país árabe. Que Bashar al-Assad cumpla sus compromisos y permita la entrada de un equipo evaluador de la ONU y de una misión para comprobar la situación de los derechos humanos. Es el momento de ver progresos en esto, no podemos seguir así. El punto clave, en las últimas horas el Parlamento Europeo, a través de una resolución, pidió más sanciones contra el régimen de Siria y planteó el establecimiento de un corredor humanitario en la frontera con Turquía. Nuestra unidad investigativa conoció el texto de resolución aprobado por esa corporación internacional. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo de imponer medidas restrictivas contra Siria y las personas responsables de la violenta represión contra la población civil, de suspender todos los preparativos en relación con los nuevos programas bilaterales de cooperación, de suspender los programas bilaterales en curso con las autoridades sirias en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación y del Instrumento MEDA, de invitar al Banco Europeo de Inversiones a no aprobar de momento nuevas operaciones de financiación del BEI en Siria, de considerar la suspensión de la ayuda comunitaria a Siria a la luz de los acontecimientos y de no adoptar nuevas medidas en relación con el acuerdo de asociación con Siria. Apoya el paquete de sanciones inteligentes adoptado por el Consejo y pide a este último que adopte una importante iniciativa democrática para convencer a otros países de que adopten las mismas restricciones. Opina que el Consejo debería seguir extendiendo las sanciones específicas a todas las personas y entidades relacionadas con el régimen, con el fin de debilitarlas y aislarlas, allanando así el camino hacia una transición democrática. El punto clave, el equipo de investigaciones del programa La Noche también conoció la totalidad del más reciente documento de la ONG Amnistía Internacional, que desde España denuncia los crímenes de lesa humanidad que estaría cometiendo el régimen de Bashar al-Assad.
El documento de 27 páginas titulado Represión en Siria, terror en Tel Kalak, hace un detallado recuento de las agresiones que sufrieron civiles sirios ahora refugiados en Líbano. La ciudad de Tel Kalak queda en el oeste sirio y es cercana a la frontera con Líbano, país que ha recibido un importante número de refugiados que huyen de la represión lanzada por las fuerzas de seguridad del régimen de Bashar al-Assad. El informe de Amnistía Internacional indica que hay evidencias para asegurar que las tropas han cometido crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la Corte Penal Internacional. Estos crímenes incluyen asesinato, tortura, detención arbitraria y otros actos inhumanos cometidos con la intención de provocar grandes sufrimientos o daños graves para la salud mental o física. El informe llama la atención sobre las torturas físicas. Familiares de personas asesinadas y testigos de abusos aseguran que al menos 9 personas fueron torturadas, sometidas a malos tratos y murieron en custodia de las fuerzas de seguridad sirias. Según el documento que conoció en su totalidad el programa La Noche, Amnistía Internacional recibió los testimonios que soportan esta denuncia entre el 20 de mayo y el 8 de junio. Desde Madrid nos acompaña Eva Suárez, directora adjunta de Amnistía Internacional en España. Señora Suárez, muy buenas noches. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias a La Noche por esta oportunidad de contar con Amnistía Internacional y saludos a toda la audiencia de Latinoamérica. Amnistía Internacional ha venido entregándole a los medios de comunicación en el mundo imágenes sobre la represión de las fuerzas de seguridad siria contra los manifestantes que piden la caída del régimen de Bashar al-Assad. ¿Cuáles son los elementos que presenta este documento y que permiten concluir que en Siria sí se están cometiendo delitos contra la humanidad? ¿Qué creen ustedes? Bueno, el informe que estamos facilitando estos días lo que pretende es ser una muestra, presentar hechos y evidencias muy claras de la grave situación de violación de derechos humanos que se está produciendo en Siria, en concreto con lo sucedido a mediados del mes de mayo en una localidad llamada Tel Kalak, en el sur de Siria y fronteriza con Líbano. Amnistía Internacional ha podido hablar precisamente con personas que, huyendo de la situación en esta pequeña localidad de Siria, han estado en Líbano, han tenido que huir a Líbano, y Amnistía Internacional ha podido hablar con estas personas y documentar lo que supuso una operación de seguridad por parte de las fuerzas sirias en esta localidad, con detenciones, torturas, tiroteos, fuego de artillería contra zonas residenciales, en fin, situaciones muy graves que en un contexto de ataque sistemático a la población civil creemos que justifican ser etiquetadas de crímenes contra la humanidad. Y en este sentido lo que hacemos es un llamamiento, queremos hacer una contribución a la acción de la comunidad internacional, puesto que esta situación entendemos que justifica que, al igual que en el caso de Libia, la situación de Siria sea enviada al Tribunal Penal Internacional por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las fuentes periodísticas que hemos consultado aquí en el programa La Noche sobre la crisis en Siria nos hablaban de hechos violentos en Damasco y Deraa. Ahora ustedes en este informe reportan la ciudad de Tel Kalak como un epicentro de la represión. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa ciudad y por qué el informe está centrado en esa ciudad que es fronteriza además con el Líbano? Bueno, por un lado lo que hay que señalar es que lo que está ocurriendo en Siria es gravísimo. Hemos podido conseguir imágenes que algunas personas de forma muy valiente han podido sacar del país sobre lo que allí está sucediendo, pero ni Amnistía Internacional ni ninguna otra organización parecida ha podido entrar en Siria y saber lo que está ocurriendo, como tampoco los periodistas están pudiendo ejercer su labor informativa desde Siria. Por tanto, lo que nos ofrecía como investigación, como organización Amnistía Internacional que investiga violaciones de derechos humanos, lo que nos ofrecía lo ocurrido en esta localidad era la oportunidad de hablar con personas que lo han vivido en sus propias carnes y que estaban disponibles para entrevistarse con Amnistía Internacional en Líbano, porque son personas que han tenido que huir del país. Lo que ocurrió en esta localidad es una muestra del desprecio en este momento de las autoridades sirias por la integridad física y por la vida de sus ciudadanos y sobre todo de las personas que están exigiendo más libertades en el contexto del régimen sirio. Lo que ocurrió en concreto es que el 14 de mayo las fuerzas sirias entraron en esta localidad violentamente, situaron francotiradores en algunos edificios. Muy poco después de entrar mataron a un joven de 24 años. En principio este joven quedó herido en la calle, pero como el tiroteo continuaba, el tiroteo de los francotiradores,
continuaba, no pudo ser objeto de ayuda hasta pasado un rato, cuando por fin pudo llegar una ambulancia. También la ambulancia fue tiroteada por los francotiradores. Finalmente esta persona murió al llegar al hospital, ¿no? Pero los 2 o 3 días siguientes, este mismo día 14 de mayo, por ejemplo, las fuerzas sirias también envenenaron la principal fuente de agua de esta localidad de Siria, de manera que las familias tuvieron que recurrir a aquellas familias que tenían pozos de los que poder extraer agua potable. Y comenzó toda una operación de detenciones casa por casa, arrestando arbitrariamente a las personas, detenciones que se producían, bueno, cuando las personas abrían la puerta directamente eran golpeadas, abofeteadas, con golpes con la culata de los rifles, sufrían patadas e inmediatamente después eran esposadas con estas tiras de plástico en las muñecas y llevadas, en principio no se sabía dónde. Se produjeron multitud de detenciones arbitrarias. Muchas personas, viendo esta situación, se vieron obligadas, tomaron la decisión de huir de esta localidad, huir hacia la frontera con Líbano. Las fuerzas sirias fueron detrás de estas personas. Coches y autobuses fueron tiroteados en su ida hacia Líbano. Todo esto en un contexto en los que los soldados de las fuerzas sirias maltrataban, golpeaban, insultaban a las personas. Tenemos testimonios muy contundentes que hablan de que en uno de los autobuses que cargaban personas detenidas, estas personas que habían sido sacadas de sus casas unas por una, uno de los soldados contó a los detenidos apagando cigarrillos en la nuca de cada uno de ellos. Bueno, tenemos multitud de testimonios de las torturas, las vejaciones sufridas por las personas. Todavía hay personas que están detenidas después de estos acontecimientos. Los familiares han sido realmente humillados y maltratados. Estas personas que eran detenidas casa por casa fueron llevadas en autobuses a localidades todavía muy leales al presidente de Siria, donde fueron expuestas de rodillas y con las manos atadas, expuestas a la ira, al enfado y a los golpes de la población leal al presidente de Siria. Bueno, todo este contexto que podemos resumir con los disparos directos a la población civil por parte de francotiradores, ataques de artillería pesada contra zonas residenciales, aunque en principio no tenemos constancia de que haya habido víctimas, detenciones arbitrarias, personas torturadas y maltratadas. Todo esto en un contexto de actuaciones que desde mediados de marzo en Siria han supuesto la muerte de al menos 1.200 personas en el contexto de la represión brutal del régimen sirio. En este contexto de ataque sistemático a la población civil, creemos desde luego que estamos hablando de crímenes contra la humanidad que deberían ser el objeto de la investigación del Tribunal Penal Internacional.